Hola, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente en otro video más para vuestro canal, Cuchillos y Navajas con sentido común. Ok, siguen siendo a tu alcance por si acaso. En esta ocasión, en este capítulo, vamos a abordar, digamos, un tema que creo que debemos de saber también básicamente, así como conocer un poco de aceros y sus características, digamos. También debemos saber dar un debido mantenimiento a nuestras navajas. A ver, primero que nada, a explicar que esto hay que hacerlo de vez en cuando. Esta navaja, por ejemplo, no recibe mantenimiento hace mucho tiempo. Es decir, de que las navajas no es que necesariamente necesiten constantemente, digamos, mantenimiento, sino que según el uso que tú les das, obviamente hay que irlas limpiando, hay que irlas mirando por entre medio, digamos, si están bien lubricadas o no, si están sucias, si les empieza a juntar suciedad, porque si no lo hacemos, sobre todo las navajas de este tipo, digamos, que tienen rodamiento adentro, o valeros, como le llaman también, como estos que tengo acá, por ejemplo, se van a comenzar a ensuciar y se va a juntar mugre en estas bolitas pequeñitas que son muy pequeñitas, de menos de 1 milímetro en algunos casos, y esto va a causar de que se traben y se rompan. Inclusive este canastillo que ustedes pueden ver, digamos que es un canastillo que tiene acá, como pueden apreciar, ese también se puede romper, ya se va a desgastar. Y en este otro caso también esa blanca que tiene un canastillo de teflón, también puede causar, digamos, que se salga del canastillo al trabarse la bolita, se puede reventar y salir del canastillo. Bueno, es lo mismo que sucede en los autos, digamos, los valeros que usan en la rueda, digamos, los ejes y ese tipo de cosas. En el caso de la Ontario, por ejemplo, bueno, esta usa arandelas de este tipo, bastante delgaditas, digamos, que son de bronce, teflón también, y hay otro material, me imagino que se ocupa, el latón, creo que es. Acá hay otras que son transparentes. Las estoy mostrando para que por lo menos las conozcan los que no las han visto, digamos. Y denme un segundito. Así que déjenme sacar una de teflón. Ahí está. Estas son las de teflón, son bastante finas, son transparentes como pueden ver, muy finitas. Y estas, digamos, también en algunos casos algunas navajas la usan, a veces lo usan mixto, usan una de esas y usan una de latón o de bronce. Así que bueno, para hacer nuestro mantenimiento necesitamos generalmente tornillos Torx, atornillador Torx. En este caso yo tengo este, que es bastante bueno, lo pueden encontrar bueno en lo que es en AliExpress, en Temu, en distintas tiendas que ya saben, que tiene bastante, digamos, es magnético, digamos, es bastante útil. Generalmente usan el número 8 aquí en el eje y en el resto en el cuerpo es generalmente número 6. Digo general porque no siempre es así. También, bueno, hay otros desarmadores más grandes, digamos, con más, como este, por ejemplo, un kit que también es bastante bueno. También tiene Torx, como ven acá. Y bueno, hay otros que tienen más aún, como este que les voy a mostrar ahora. También acá tienen otro tipo, con muchas opciones, digamos, incluso para celulares. También tiene extensiones. Bueno, estas son algunas herramientas. Estoy haciendo comercial, digamos. También pueden comprar opciones como esta, que vienen en juegos. Y fíjense que estas considero yo que son las más firmes, ¿ya? Yo creo que estos son los más buenos que por lo menos yo he probado y me han salido. Son esos naranjitas. Y también pueden comprar ya atornilladores como estos mismos dedicados ya a ese asunto, digamos, ¿cierto? Yo tengo este, digamos, y tengo otro por acá, por ejemplo, que es este, que es de mucha mejor calidad, este es muy bueno, pero no he podido encontrarlo para comprar otro de estos. Tengo varias medidas, pero me gustaría tener un juego completo nuevo. Así que bueno, vamos a necesitar este tipo de atornilladores o destornilladores, como queramos llamarlo. Vamos a necesitar aceite. En este caso yo estoy usando un aceite mineral de caja de cambio automática, de transmisión. Uso este porque en realidad es más económico, lo encuentro en cualquier parte.
viene mucho más, digamos, y puedes ponerlo en una botellita con dosificador aquí, como puedes ver, para echarle de a gotitas. Y este te sirve para muchas cosas, así que esa es otra cosa que pueden usar también, digamos. Déjenme levantar un poquito esto para que se vea más. Aparte de eso, vamos a necesitar eh, cotonitos. Los cotonitos, no sé cómo se llaman en vuestro país. Estos cotonitos, ya, que vienen aquí guardaditos en estas cositas, cotonitos de algodón, digamos, también nos van a servir. Eh, Algo de papel higiénico para poder limpiar, que sea desechable, digamos, y poder secar bien. ¿Qué otra cosa más nos falta? Alcohol, posiblemente necesitemos un poco de alcohol, digamos. Si es que hay que limpiar alguna superficie, digamos que quedó manchada con aceite o algo así. Así que ya con esto ya tendríamos como para poder partir y comenzar. Vamos a tratar de hacer las dos navajas que son diferentes, digamos, en el mismo capítulo, esperemos que sí. Pero vamos a partir primero con la Ruike, que es como la más común, digamos, el sistema, ¿es cierto? Así que, bueno, espero se entretengan acá y vamos a partir. Lo primero que hay que hacer normalmente, creo yo, es abrir la hoja. Lo hago yo en todas las navajas porque así no tiene presión, digamos, el liner está sin presión. Y además las que tienen asistencia, como las Kershaw, por ejemplo, tampoco están haciendo presión. Entonces creo yo que partir haciendo apertura, digamos, dejándola abierta, le das un poco más, la dejas más relajada la hoja. Así que bueno, vamos a partir acá, abriendo, digamos, sacando eh, los tornillos de lo que es el clip. En este caso lo voy a hacer porque la verdad que es mejor, trabajas más tranquilo. Vamos a ir dejándolo allá. Aquí vamos a ir sacando el otro, el primer separador. Aunque por lo que estoy viendo, miren, no me había percatado. Sí, lo que pasa es que este tiene a ambos lados. Ah, ya, uno de los clips es separador también, ya, no me acordaba, pero bueno, vamos a sacar este. Lo ideal es sacar solamente un lado, traten de no calentarse mucho la cabeza. Eh, y ahora vamos por este. En este caso, ven, es número 8, el del eje. En este caso también por el lado contrario no tenemos cabeza hexagonal, ni octogonal, ni tipo Torx. Así que asumimos que esto está frenado de alguna forma. Y como ven ya sacamos todos los tornillos. Ponemos la navaja firme, digamos, en alguna parte. Comenzamos a moverla poco a poco y esto lo destapamos. En este caso, esta navaja en específico es bastante más difícil que cualquier otra porque esta tiene un seguro, como pueden ver acá, así que es una pieza que no debemos olvidar dónde va posicionada. Y en la medida que vamos sacando estas piezas, digamos, lo ideal es ir limpiando. Denme un segundito que voy a bajar esto un poco más para ver si pueden ver mejor. Espero que sí. Yo no voy a estar mirando si están viendo bien o no, pero bueno. Así que yo lo que hago con el papel higiénico, ¿cierto? Limpiar bien estas piezas, digamos, porque este es el bloqueo, recuerden. Luego voy a limpiar, antes de sacar esta, voy a pasar un poco de papel también acá. Papel higiénico, ya dijimos. Y vamos a levantar esta pieza ya. Y ya no está haciendo presión, como pueden ver. Y quiero mostrarles algo bien especial de esta navaja que no sé si lo dije yo cuando hice la revisión o no. Esta navaja tiene la particularidad de tener rodamientos, que lo voy a mostrar ahora ya creo yo más de cerca, de este tipo, que son unos rodamientos de bastante buena calidad, muy buenos. Así que si se llegan a perder, no sé qué tan fácil será encontrar repuestos de ellos. Eh, bueno, vamos a seguir con esto. Denme un segundo. Ahora sí. Lo que pasa es que tuve que cambiar la ubicación, digamos, del trípode. Vamos a ver cómo está esto al otro lado.
Créanme que esta navaja es mucho más difícil de limpiar que otras porque, como ya les dije, tiene más componentes y, como pueden ver, el sistema o el tipo de rodamiento que tiene es bastante particular, no es común a todos los demás, digamos. Ahí sí lo pueden ver, así que obviamente tiene un poco más de complejidad. Vamos a ponerlo acá en nuestro... eh, aquí en este caso yo recomiendo usar un poco de WD-40 para quitarle todos los residuos, cosa que no es normalmente, no lo uso yo normalmente, pero en este caso sí. Vamos a continuar limpiando, digamos, estas piezas una a una. Espero no salirme de los 20 minutos para que no se me corte, no se haga largo el video, pero en el fondo quiero mostrarles cómo hacerlo lo mejor posible. Ok, ya, ahí quedó limpio. Vamos a ir poniéndolo junto con la otra pieza. Tenemos acá, como ven, un separador. Tenemos que ir revisando en realidad todas las piezas que estén secas, no tengan aceite excesivo ni esas cosas. En este caso, por ejemplo, ahí pueden ver, yo estoy quitando los excesos tal vez de aceite que se han juntado. Voy a quitar también limpiar un poco esta superficie. Ahí, el interior también, ¿cierto? Aquí podemos usar los cotonitos de algodón también, por supuesto que sí, pero yo los prefiero usar más como para lubricar estas partes que son más difíciles, digamos, de llegar y poder esparcir mejor, digamos, el aceite cuando hay que hacerlo. Siempre hay que tratar de limpiar cada orificio de la navaja, ¿ya? Eso es lo ideal. Ya me limpié un poquito acá, se está juntando un poco de basura. Vamos a correr esta hora y vamos a proceder a sacar la hoja, que en este caso, como pueden ver, está bastante sucia. Entonces vamos a proceder a quitarle toda esa suciedad que se ha acumulado acá. Todo esto va causando desgaste con el tiempo. Ustedes saben cómo funciona esto. Pues, si no se le hace mantenimiento, esto se ensucia. Y esa es la razón por la cual deben usar aceite. Yo en el principio, que no tenía experiencia, obviamente, ahora vamos a ocupar un cotonito, que no tenía experiencia, usaba grasa, y obviamente la grasa no es para esto. La grasa se queda pegado, digamos, ¿cómo se llama? La suciedad. Miren, ahí pueden ver, ¿eh? Ahí salió toda la suciedad que estaba metida aquí adentro. Vamos a sacarla por el mismo lado para que no se vuelva a juntar acá. Y como pueden ver, está quedando bastante limpiecita. Ya quedó seca, sin lubricación excesiva, sin grasa, sin nada. Así que la dejamos también en otro lado. Ahora vamos por el otro. Este es el pasador, que en realidad no, salvo sacarles un poco de basura, no es más que eso. Vamos a sacar la otra parte, digamos, del retenedor. A ver, primero vamos a sacar el eje. Este es el eje, como pueden ver, que tiene un lado biselado, digamos, un lado plano, y eso es bueno porque así no tenemos que estar usando otro atornillador por el otro extremo para poder frenar, digamos, y al sacar este asunto, el eje, digamos. Así que bastante bueno. Vamos a limpiar un poco el otro valero o rodamiento de estilo plano. Como pueden ver, que es diferente a los comunes normales que hay en las navajas. Este es bastante distinto. Hay que tratarlo con cuidado para que no se vaya a romper el canastillo, aunque creo que es bastante firme. Hacerlo rodar un poco para que vaya girando sobre su eje y limpiándose, o la mugre quedando toda ahí en el mismo papel. Girarlo un poquito.
ven, ahí ya se va limpiando. Vamos a hacer lo mismo con el otro, no olvidar el costado, aunque en realidad da lo mismo. Esto tampoco lo hicimos con este. Hay que tomarlo acá y comenzar a girarlo, dándole un poco de presión en el papel para que vaya quedando la suciedad, digamos, en el papel. Lo vamos girando así, ya. Lo giramos, lo damos vuelta. Hacemos lo mismo por el otro costado. Perdón que muestre tanto detalle, pero creo que es importante que lo vean para que aprendan y lo puedan hacer bien también. ¿Ya? Bueno, una vez que ya lo vemos que está limpio, como lo estoy viendo yo en este caso, incluso podemos pasarle un poquito si queremos sacarle más residuos, podemos untar un poco el cotonito, como ya habíamos visto, con un poco de alcohol. Perdón, me voy a salir de foco. Le voy a echar una gotita ahí de alcohol, no es necesario echarle tanto, y así podemos ya sacar absolutamente todos los residuos o, o mugre que está pegada, digamos, perdón, que se mueve esto, que está pegada, digamos, en los rodamientos. Así que esta es otra, como ven, miren, ahí se pegó un poco de algodón. Hay que tratar de sacarlo, no hay que tratar, sino que hay que sacarlo, tiene que salir de ahí, no puede quedar ese algodón ahí. Esto es a modo de solamente sacar el máximo posible todos los residuos que hayan. No sé si alcanzan a ver, pero hay unas marcas acá, ahí, a ver, espero que las vean. Ya, y eso en teoría creo yo es grasa, claro, porque ahí salió. ¿Ven? Entonces es importante retirar toda esa. Cuando nosotros somos novatos, digamos, no hemos tenido o no hemos hecho mantenimiento nunca de artículos de este tipo, sobre todo de navaja, a veces cometemos errores como yo, por ejemplo, y le aplicamos una grasa en vez de... Aunque se puede en algunos casos, hay grasas bastante delgaditas que son siliconizadas o que se pueden usar, digamos, pero en este caso no era necesario, creo yo. Necesito quitar esto completamente, esto está pegado aquí. Bueno, ya hemos terminado de limpiar ambas. Lo siento mucho por no haber previsto esto, que era un tipo de valero o rodamiento más complicado de limpiar, digamos, que el común de los demás. Es decir, que los demás rodamientos digamos, valeros, digamos, comunes de bolitas, es más fácil hacer esto, mucho más fácil. Este junta más basura, como pueden ver, es más bueno para juntar basura y por lo tanto lleva un extra adicional de limpieza. Así que, bueno, ya ahora estamos secándolo, sacándole el exceso, digamos, de, de aceite. Y ahora nos vamos a la última parte que nos queda, que sería esta, la otra, digamos, que vamos a tener que desarmar el otro costado. Ok. Y con la magia de la televisión ya lo hemos limpiado, así que para no alargar tanto esto, para que no se me enojen por ahí, porque a veces se enojan, bueno, vamos a pasarle un poco el cotonito igual con alcohol para limpiar algún resto que haya quedado, aunque no lo creo. Lo mismo en el otro eje, perdón, que me voy de foco, ahí ya está. Vamos a sacar esto de acá, vamos a quitar el exceso, digamos, de alcohol y vamos a posicionar nuestro primer valero. Primero lo vamos a poner ahí, vamos a ver que gire bien y eso, ¿cierto? Que esté en buenas condiciones. Vamos a tratar de buscar el lado que estaba sucio del valero, porque hay un lado que estaba más sucio, recuerdan, y vamos a dejar ese vuelto hacia afuera, digamos, en este caso, y en este caso, en el mío, va a ser este, digamos, este va a quedar a ese lado.
Pero antes, recuerden, tenemos que lubricar. En este punto vamos a aplicar una gotita en un costado, otra en otro. Yo pondría 4 gotitas para que sea esto bastante, digamos, vamos a ser bien dadivosos, digamos. Vamos a mover un poquito esto para que lubrique bien por todas las partes. En el otro extremo, digamos, en la otra, vamos a hacerlo así también. Vamos a aplicarle unas 4 gotitas en cada, digamos, sector. Y vamos a hacer lo mismo, vamos a buscar el lado que estaba más sucio y el lado más limpio hacia adentro, hacia afuera, digamos, perdón. Y el otro lo vamos a girar acá también para que esto se lubrique bien. ¿No? Vamos a ir en contra también. Entonces, ahora que ya tenemos esto listo, perdón, vamos a ir poniendo esto acá. Ahí. Vamos a poner el separador que teníamos acá. Ok, ya. Una vez que tenemos ya posicionado esto con el seguro, podemos montar el pivote o el eje al lado que, digamos, desde atrás, digamos, para que esto se mantenga ahí, no se mueva. Una vez que tenemos esto puesto, debiésemos montar la hoja, pero antes de montar la hoja hay que hacer el mismo ejercicio. Vamos a lubricar, digamos, a ver, esta hoja va hacia acá, así que no importa. Lo que vamos a hacer antes de montar la hoja es poner otras gotitas acá. No se preocupen por el exceso porque después eso lo podemos sacar. No le pongan obviamente exceso, demasiado exceso, pero bueno, pero lo suficiente. Ponemos la hoja, digamos, en la posición que nosotros queremos. Y en este punto, digamos, también podemos ponerle otro gota aquí en el sector donde está el eje para que esto baje, digamos. Otra gota aquí donde está el orificio del descanso, digamos, de la bolita del retenedor, ¿ya? Movemos un poquito esto, arriba abajo, no hay problema, que el aceite fluya un poquito, ¿ya? Recuerden que aquí arriba tenemos otro pasador, que es este, que es el, digamos, el bloqueo de la hoja, perdón, no es el bloqueo, podríamos decir que sí, es un bloqueo superior para que no se levante, hay que dejarlo puesto. Ahora, antes de poner esto, recuerden que este lleva un seguro, así que no olvidarse de eso. Pero vamos también a lubricar ahora la parte superior del otro, digamos, valero o rodamiento. Unas gotitas esparcidas como corresponde, digamos. Hay que ser dadivoso. Una vez que lo tengamos listo, lo giramos y lo ponemos en la posición que corresponde. Y centramos, digamos, acá también con los otros. Movemos un poquito esto hasta que pueda calzar ahí el seguro. Ahí entró el seguro. Ahí debiese entrar. Ahí entró. Bueno, ya entró, lo forcé, digamos, un poco. Lo que pasa es que tiene, recuerden, un lado plano, así que hay que buscar ese lado. En este punto ya tenemos que solamente montar nuestro seguro. Recuerden que esta navaja trae seguro y los dientecitos que tiene esta pieza, digamos, recuerden que va hacia arriba. Por lo tanto, esta navaja debiese quedar más o menos así, para que se entienda. Entonces tiene que quedar justo en ese calado, ahí. Y esto va a deslizar hacia adelante y hacia atrás, nada más. Esa es la función. Así que estando ahí está bien. Ok, ahora en este punto no es necesario ya aplicarle más aceite. Tiene el aceite ya necesario, digamos. No necesita ningún otro tipo de aceite ni lubricación esto. Está bien, digamos. Así que ponemos la tapa, que obviamente ya está limpia, ¿cierto? En esta posición ponemos el tornillo eje
En este punto, digamos, ustedes pueden usar la Oxite, perdón que no lo haya nombrado, digamos, este producto. Yo voy a ocupar un poco, digamos, no soy muy fanático de esto, pero vamos a ocupar para poder hacerlo de modo demostración, digamos, que quede bloqueado esto. Vamos a ver la forma de sacar sin digamos, porque esta cuestión no es muy... A ver, lo voy a poner aquí. Aquí ya que saqué un poco. No tengo un dosificador muy bueno, por decirlo así, así que lo estoy haciendo yo. Tal vez es mucho, no lo sé, pero bueno, vamos a poner. Antes de ponerlo, voy a buscar el atornillador que corresponde. Espero que no se me suelte. Tengo que girar esto en la posición porque cuesta un poquito. Y una vez aquí, perdón que no le muestre exactamente cómo va, que se mueve un poquito la cámara. Ahí. Vamos a dejarlo sobrepuesto ahí, no lo vamos a apretar por completo, por supuesto. Vamos a dejarlo un poquito ahí. Y ahí ya tenemos el otro en su posición. En este caso ya comenzamos a apretar fuerte aquí. Voy a mostrar el otro lado también. Perdón, ahí, el lado contrario, digamos. Y ya que tenemos puesto uno, perdón, vamos a probar que esto abre y cierre. ¿Ya? Como ven, está descentrado. Y eso es producto de que aún no terminamos de apretar todo. Así que vamos a continuar. Y ponemos el primer tornillo del clip. Así que ahora vamos a hacer el centrado. ¿Ya? Y el centrado se va a dar justo, digamos, cuando estemos apretando nosotros, en este caso, el pivote. Yo tengo puesto acá el atornillador y acá vamos a ir viendo la hoja si se va centrando o no. Aquí vamos a ir viendo y esperemos que se centre, obviamente, porque eso es lo que esperamos. Y hasta ahí ya yo creo que esto estaría funcionando, ¿cierto? Y bueno, como pueden ver, ya quedó centrada. Tal vez le falta un poquito, pero es nada, nada, porque si lo seguimos apretando ya en este punto, digamos, la navaja no va a abrir ágilmente. Tenemos que preocuparnos de, primero, tomar la punta de la hoja con cuidado, a sujetar, digamos, la navaja y moverla de lado a lado la hoja y ver que esto no tenga juego, digamos, que no tenga un vaivén. Y lo otro que tenemos que revisar que la hoja debiese caer más o menos suave, ¿ya? En este caso está casi cayendo suave, está como en el límite, pero como está recién, digamos, lubricada y eso, esto va a tener que soltarse poco a poco, pero si ustedes sienten y ven que la hoja se desliza bien, libre, está bien, déjenlo así, no la suelten más, porque si la sueltan, se va a soltar igual, o sea, a ver cómo le explico, si yo suelto aquí un poco el tornillo, es probable que ganemos lo que estábamos buscando, digamos que quede más libre, que quede digamos, más suave la caída. Ahí cayó, ¿ven? Perdón. A ver, ahí cayó. Entonces, sí, podríamos dejarla así, ¿no? En realidad podría ser, pero revisemos cómo quedó el centrado, si lo perdimos o no. El centrado de la navaja. No, el centrado está bien, se mantiene. Ya, entonces quedó así. Recuerden verificar que no se mueva. Es que yo siempre le doy un toquecito más, pero un poquitito más para que digamos en el tiempo esto no se suelte. Y por lo menos aquí yo siento que quedó perfecta. Así que como ven, el aceite que le echamos, digamos, no sobró nada, quedó bien. Era el que necesitaba, creo yo. Así que quedó perfecta. Perfecta. ¿Qué les parece? Quedó limpia, lubricada y lista para la acción.
Así que bueno, para que no se alargue más esto, me despido y como siempre les pido su like y que se suscriban los que no se han suscrito. Y bueno, hasta pronto, hasta la próxima. Gracias, bye bye.